sed que hay en mí. Pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy de tu poder. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí. Pan del cielo, ven y aquí estoy, lléname hoy de tu poder. Bienvenidos, pueden sentarse. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero
Cristo, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a leer el Salmo 86. Salmo 86. Oración pidiendo la continua misericordia de Dios. Amén. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Aleluya. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de la profundidad del Seol. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Vamos a leer todos juntos el 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre todos los dioses, ni obras que igualen tus obras. Amén.
Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. En esta mañana vamos a continuar escuchando el mensaje Un prisionero. Y en esta mañana el profeta dice así: Moisés llegó a ser un prisionero, confesó que él ni siquiera podía hablar. Por fin, cuando Dios lo tuvo en su mano, donde él solo podía moverse, Dios lo movía. Él pudo hablarle a la palabra, él sabía que era la palabra. Entonces él mismo se sujetó a la palabra. Y el Espíritu Santo allí, Dios enganchó el arnés de Moisés a la voluntad de Dios. Fue lo mismo que él hizo con Pablo, ¿verdad que sí? Él le puso el arnés a Pablo, un pequeño judío sarcástico con la nariz encorvada. Oh, él saturado de ese PhD y LLD. Pero él dijo, le mostraré a él lo que sufrirá por causa de la palabra. ¿Ven? Y luego Pablo sentado allí y viendo la palabra y viendo que ese era Jesús. Entonces él levantó las manos y quedó bajo el arnés de él. El amor de Dios le puso el arnés de la palabra. Él llevará mi nombre ante los gentiles. Allí partió él. Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Recuerdo mi promesa a ellos. Y el tiempo de la promesa está cerca. Y yo veo las aflicciones de mi pueblo, recuerdo mi promesa, y he bajado para ponerte el arnés. Tú sabes lo que dice la palabra. Te he puesto el arnés para que vayas allá. Te he puesto el arnés de poder para que vayas allá y liberes a mi pueblo. Y toma ese palo en tu mano como testigo, pues por él has visto un milagro, así como David con la honda. ¿Ven? Ya tenía el arnés y él cayó. Finalmente, Dios tenía un hombre que se sujetó a él con su arnés y no se podía mover hasta que la palabra de Dios lo moviera. Si las personas tan solo hicieran eso hoy, entonces él fue su prisionero, un prisionero de amor bajo el yugo del amor con Dios, como Pablo estaba bajo el yugo del amor de Dios. Así como Pablo, los dos instruidos de la misma manera. Moisés entrenado, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por poder militar. Pablo entrenó para sacarlos de las manos de los romanos y dejarlos en libertad, con su gran fuerza eclesiástica de ese día. Grandes colegios de entrenamiento surgió bajo Gamaliel y los dos fueron al desierto. Regresaron hombres diferentes, los dos vieron la columna de fuego y los dos fueron profetas. ¿Correcto? Los dos profetas, y a los dos les habló la columna de fuego exactamente correcto. Venían como libertadores. Ahí están, fueron a un desierto, dejaron sus hogares y se fueron al desierto para averiguarlo. Dejaron a su gente y todo para buscar la voluntad de Dios. ¿Ven? Ellos habían sido entrenados de una manera. Dios los cambió a otra y ellos tuvieron que llegar a ser completamente un prisionero para no actuar de la manera que ellos querían actuar, sino que actuaran como Dios quería que ellos actuaran. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos otros 10 minutos para mostrar estos. Rápidamente llegará otro personaje. Veo a uno frente a mí ahora. Su nombre es José. Él fue un hijo elegido. Él fue un tipo perfecto de Jesucristo. Él nació profeta. Él también era un profeta. Y pues él podía ver visiones. Y él, aún siendo un niño, vio una visión de sí mismo sentado en un trono y a sus hermanos postrados ante él. ¿Ven? Pero observen,
él se sintió como que era un gran individuo, ¿ven? Todos ellos. Pero, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo lo mismo que hizo con los demás. Pues Moisés era un libertador, Pablo era un libertador y ahora José era un libertador. Él salvó a su pueblo de la hambruna. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Ponerlo en la prisión, meterlo directamente en la prisión. Sí, Señor. Recuerden, él fue vendido por sus hermanos a un egipcio y ellos lo vendieron a Potifar y Potifar le dio a él un poco de libertad y antes de darnos cuenta le fue quitada y se encontró allí en la prisión, llora que llora. Dios tenía que despojarlo. Ahora fíjense, pero en todo momento yo creo que él en esa prisión podía recordar que la visión dijo que él se sentaría en un trono y que sus hermanos se postrarían delante de él, porque sabía que su don venía de Dios y él sabía que eso tenía que cumplirse. Si nosotros tan solo pudiéramos mantener eso en nuestra mente y conforme a la palabra de Dios, que en esos postreros días Él va a tener una iglesia, Él va a tener un pueblo, y estas cosas que prometió Él las va a hacer. Él dijo que lo haría. Y estamos viviendo en ese tiempo. Ahí estamos. Él solo está tratando que nosotros ahora seamos los verdaderos prisioneros, encerrados. Yo quiero estar encerrado con Dios. Ahora, fue donde pensé en esto, estar encerrado con Dios, ninguna otra cosa. Y uno solo se mueve cuando Dios dice que nos movamos. Uno solo hace lo que Dios dice que hagamos. ¿Ven? Entonces uno está encerrado con Dios. Ahora recuerden, él estaba pensando, él también llegó a ser un fracaso total para sí mismo. En todo lo que conocía, todo lo que él entendía y todo lo que él llegó a ser un fracaso total. Eso no funcionó. Él fue puesto en una situación donde nadie lo escuchaba. Él era un prisionero. ¿Ven? Él fue puesto en una situación en la que incrédulos no creían. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Su ministerio no tenía ningún efecto. La gente volteaba el rostro. Ellos no le prestaban ninguna atención a él estando en prisión. ¿De qué servía su ministerio? Él podría pararse detrás de los barrotes de la prisión y predicarles. Ellos seguían caminando por la calle, ¿ven? Pero él llegó a ser un prisionero y Dios lo mantuvo como prisionero hasta que la rueda dio un giro hacia arriba. Dijo, aquí tengo mi hombre. Gloria. Fracaso total. Finalmente, Dios vino a él estando en su prisión como Pablo, como todos los demás. Él vino a él y él usó el don que le había dado para sacarlo de allí, correcto. Él lo sacó a él de su prisión. ¿Qué hizo él? Tan pronto él lo sacó de su prisión, le fue dado poder por el rey, su rey, a cuyo lado se sentó bajo quien estaba. Fue traído de la cárcel y le fue dado poder a tal grado que lo que él decía tenía que ser hecho. Amén. En su prisión constantemente él recordaba que nació con un propósito. Él se iba a sentar junto a un rey. Los demás iban a doblar rodillas ante él. Su visión se lo decía. Amén. Pero antes de que su visión pudiera cumplirse completamente, él tenía que llegar a ser un prisionero. Amén. Y después él llegó a ser un gobernante.
Y cuando él salió de su encarcelamiento y llegó a ser un prisionero de la palabra de Dios, solo podía decir lo que Dios ponía en su boca que dijera. Entonces Dios se movió a través de él. Fíjense que Moisés tenía poder para atar a los príncipes de Faraón cuando él quisiera. Si dijera este monte, muévete, él tenía poder para atar a los príncipes de Faraón, ya fueran diáconos o presbíteros o fueran representantes del Estado o lo que fueran. Él dijo, yo los ato. Y ellos quedaban atados, eso era todo. Podía hacerlo por su propia palabra, como él le placiera. Amén. Gloria a Dios. Oh, solo tengo como 3 minutos para poder cumplir mi palabra. Ahora nos damos cuenta que él llegó a ser un prisionero de Dios. De ser un prisionero del mundo, de Pablo de la misma manera y Moisés de la misma manera, de un prisionero de su propio pensamiento a prisionero de Dios. Y cuando salió, él tenía el poder de Dios. Y cuando vino a ser Pablo, cuando la antigua manera de pensar de Moisés, cuando él la rindió y fue despojado de ella, él vino a ser un prisionero de la palabra de Cristo. Solo se podía mover donde usted dice, ¿de Cristo? Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Así que él era un prisionero de Cristo, igual que Pablo. Recuerden, todos 3 eran profetas, ¿ven? Y ellos tuvieron que ser despojados de sus propios pensamientos para poder ser un prisionero de la voluntad y de los caminos de Dios. Entonces recordamos ahora que él tuvo poder para atar por su propia palabra. Él tenía poder para desatar por su propia palabra. Él podía decir, te desato en el nombre de mi Rey. Amén. Faraón hizo a José su hijo. Cristo hace de los suyos prisioneros de amor, sus hijos, y Él les da poder. Lo mismo que Él tenía, San Juan 14:12, el que cree en mí, ¿ven? Las obras que yo hago, Él también las hará. Aún más que estas hará Él. Ahora, el prisionero del amor de Cristo viene a recibir poder de su Rey. ¿Quién es Cristo? Amén. Y de cierto le digo a usted que si le dijera a este monte, quítate, y no dude en su corazón, sino que creyere lo que usted ha dicho, lo que usted diga, le será hecho. Si habitáis en mí y mi palabra en vosotros, y estáis enyugados conmigo, por cuanto Él y su palabra son lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y por los siglos. Si habitáis en mí, no aquí y allá, habitáis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis o hablad lo que queráis, os será hecho. Él tenía poder. Noten, antes de que él saliera tuvo que ser sacado y afeitado. Tuvieron que afeitarle algunas cosas antes de poder conocer a su Rey. ¿Ven? A veces Dios saca a su pueblo de esa manera y les afeita algunas voluntades propias. Les muestra que no pueden hacer lo que quieran hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que quieran hacer antes de que ellos puedan llegar a pleno poder y ser esclavos por el amor de Cristo. Tienen que ser afeitados y luego presentados. A veces Él los lleva a los desiertos para hacerlo, para afeitarlos, y luego los presenta, el ungido, para cumplir el propósito para el cual Él los ha ordenado. ¿Ven lo que quiero decir?
Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Recuerden en todos los otros tiempos lo que Él ha hecho. Él siempre tuvo que tomar a un hombre y hacerlo prisionero suyo, que abandonara a los suyos. Tuvo que dejar todo lo que Él conocía, olvidar sus entrenamientos, todo para así poder conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. Él no puede seguir nada que el hombre tenga para hacer y a Dios al mismo tiempo. Es demasiado contradictorio el uno para el otro. Usted no puede estar yendo al este y al oeste al mismo tiempo. Usted no puede estar yendo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Usted no puede estar correcto y errado al mismo tiempo. Usted no puede estar siguiendo al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, Señor, usted está siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Ahora, si usted está siguiendo a Dios y se ha sujetado a Dios, entonces usted viene a ser un prisionero de ese Dios, de esa palabra, de esa voluntad. No importa lo que cualquier otra cosa diga, usted ha venido a ser un prisionero de ella. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Y yo digo esto con reverencia y respeto mientras van pasando los últimos minutos. Miren, lo que Dios, en mi opinión, hará y tiene que hacer y que hará en este día postrero es buscar una herramienta para la cosecha. Él tiene que encontrar una herramienta para trillar la era. Cualquier granjero, cuando va a su cosecha, necesita una herramienta para hacerlo. Seguro, el grano y la cosecha está madura. Él tiene que encontrar una herramienta para trillar la era. Cualquier granjero, cuando va a su cosecha, necesita una herramienta para hacerlo. Seguro, él necesita una hoz con filo o algún instrumento para trillar el grano y la cosecha está madura. Dios, tómanos en tu mano, haz de nosotros siervos por las ataduras de tu amor, úsanos como herramienta para que esta tierra maldita y pecaminosa en la que vivimos hoy se dé cuenta que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Para mí mismo, Dios, déjame ser un prisionero. Si todos mis hermanos me rechazan, si todos mis amigos me rechazan, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y su palabra, para que me sea puesto el arnés de su palabra por el Espíritu Santo, para ver al Espíritu Santo hacer que la palabra de Dios sea confirmada por las mismas cosas que Él dijo que serían necias. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Amén.